Este es un problema de función lineal. Dice así: se sabe que el peso ideal correspondiente a las alturas de los hombres se rige por una función lineal. Sabemos que a una altura de 165 centímetros y a una de 170 centímetros corresponden los pesos ideales de 68 kilos y 72 kilos respectivamente. Obtener la función lineal correspondiente que nos permite expresar el peso en función de la altura. Representar gráficamente la función obtenida. Bien, lo que nos está pidiendo entonces este problema es que encontremos una función y que dependa de x, siendo y el peso en kilogramos y x la altura en centímetros, ¿sí? Porque nos dice que debemos encontrar una función lineal del peso en función de la altura. Y es la variable dependiente, que va a ser el peso, y x es la variable independiente, la altura en centímetros. El peso entonces depende de la altura de la persona. Bien, entonces vamos a escribir cuáles son nuestros datos. Dice que a una altura de 165 centímetros le corresponde un peso de 68 kilogramos y a una altura de 170 centímetros un peso de 72 kilogramos. Dijimos que los valores de peso corresponden a I, o sea que esto van a ser valores de I, y la altura va a ser X, la variable independiente. Bien, entonces lo que tenemos acá son dos relaciones de variable independiente con su variable dependiente. Entonces, en realidad lo que estamos teniendo acá son pares ordenados, dos pares ordenados que si los graficáramos en un sistema de ejes coordenados serían dos puntos en el plano. El punto P1 de coordenadas 165 y 68 y el punto P2 de coordenadas 170, 72, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es un punto P1 de coordenadas x1 y 1 y este es el punto P2 de coordenadas x2 y 2. Entonces, lo que tenemos son dos puntos en el plano y ya sabemos que la altura y el peso se relacionan de una manera lineal porque ya lo establece en el problema. Lo que tenemos que hacer es encontrar ese modelo matemático, ese modelo lineal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos dos puntos, aplicando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, vamos a obtener ese modelo lineal. Recordemos que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es la siguiente. Y menos I1 igual a I2 menos I1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Sí? Esa era la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Reemplazando estas coordenadas que tenemos acá de los dos puntos conocidos en esta ecuación, vamos a llegar al modelo lineal. Vamos a obtener la función lineal que modela el peso en función de la altura. Bien, reemplazamos entonces I menos I sub 1. I sub 1 es 68. Igual a I2 menos I1, 72 menos 68, sobre x2 menos x1, o sea, 170 menos 165, por x menos x1, o sea, por x menos 165. Bien, resolvemos un poquito acá.
Acá me queda 72 menos 68 me da 4 y 170 menos 165 me da 5. Aplico acá propiedad distributiva, me queda y menos 68 es igual a 4 quintos x menos 4 quintos por 165 da 132. Despejo la y me va a quedar 4 quintos x menos 132 más 68 y es igual a 4 quintos x menos 64. Y esta es la función lineal que modela el peso de una persona en función de su altura. En el ejercicio también se nos pide que hagamos la gráfica de esta función obtenida. Entonces, hacemos un sistema de ejes coordenados. Como esto es un problema, debemos a los ejes nombrarlos con la definición de estas variables. O sea, x en este caso es la altura en centímetros e y es el peso en kilogramos. Bien, entonces nos ubicamos. Vamos a hacer un gráfico aproximado. La ordenada al origen es menos 64, ¿sí? Es un valor negativo, menos 64. Y la pendiente es 4 quintos, o sea que avanzo 5 unidades a la derecha y subo 4. Esto lo hacemos en forma aproximada. Si tuviéramos papel milimetrado o un software lo podríamos graficar correctamente, pero esto es algo estimado, ¿no? Esta sería la gráfica, ¿sí?, de la función y igual a 4 quintos x menos 64. Pero lo que tenemos que ver es que en el contexto del problema esto sea lógico. Fijémonos que si la variable y representa el peso en kilogramos, no podemos tener pesos negativos. O sea que toda esta parte de la gráfica no tendría sentido para nuestro problema, nuestra situación en contexto. Entonces, en realidad, todo esto deberíamos borrarlo. Nos sirve, sí, para poder graficarla, pero debemos tener en cuenta que no existen pesos negativos, ¿sí? Entonces, la parte de la gráfica que a nosotros nos interesa en realidad es este pedazo acá, el de los pesos positivos. Si quisiéramos determinar exactamente a partir de qué valor de x comienza, bueno, lo que hacemos es darle valor 0 a la variable y, ¿sí? Acá, 0 acá, reemplazamos, ¿no? Calculamos y obtenemos ese valor de x, o sea, la intersección con el eje x, para ver exactamente dónde cortaría ahí al eje. Y esta es la función y igual a 4 quintos x menos 64. En esta otra parte del problema nos está haciendo una pregunta puntual. Nos dice, calcule el peso adecuado para un hombre que mide 172 centímetros. Entonces, ya tengo el modelo matemático. Entonces, podría ingresar este valor en este modelo y obtener lo que me está preguntando. Lo que debo identificar es que si este dato que me está dando es un dato perteneciente a la variable x o a la variable y. Es un dato de altura y dijimos que la altura iba a ser la variable x, o sea, la variable independiente. Este es un valor de x. Entonces lo voy a sustituir en el modelo matemático lineal que obtuve, donde está la x, y así voy a calcular y obtener el valor de y, o sea, ese peso adecuado que me está preguntando. Entonces me queda y es igual a 4 quintos por x, y en x voy a poner 172 menos 64. Y resuelvo esto. Y es igual a 4 quintos por 172 da 688 quintos menos 64.
y es igual a 368 quintos, que esto es 73,6, ¿sí? Ese es el resultado. Bien, pero esto es un problema, así que tengo que dar una respuesta elaborada. Por lo tanto, tengo que contestar lo que me estaba preguntando. Me preguntaba cuál era el peso adecuado. El peso adecuado para un hombre de 172 centímetros de altura es de 73,6 kilogramos. No me tengo que olvidar nunca de la unidad. Bien, en esta otra parte del problema nos pregunta cuál es la altura de un hombre que tiene peso ideal 70 kilos. Entonces, lo que tengo que ahora nuevamente es identificar este dato a qué variable corresponde. 70 kilogramos corresponde a una variable, a un valor de la variable I, o sea, del peso. Entonces hago exactamente lo mismo, pero ahora voy a reemplazar ese valor en el modelo matemático donde aparece la I. Entonces me va a quedar 70 es igual a 4 quintos X menos 64. Y resuelvo. 70 más 64 es igual a 4 quintos X. Esto da 134. 134 por 5 cuartos es igual a X, de donde sale que X es igual a 167,5, ¿sí? Ese es el resultado. Pero como estamos en un problema, tenemos que dar respuesta a ese problema. La pregunta era, ¿cuál era la altura de un hombre que tiene peso ideal 70 kilogramos? La altura ideal es de 167,5 y acá sí agregamos la unidad que estaba en centímetros, ¿sí? No nos olvidemos de dar siempre la unidad.